Creo que hubo varias cosas que cambiaron desde estar en la calle en los 80, en los 90, a estar en la calle en estos días del tema de la reforma previsional y de la violencia del 2017. En principio, una de las cosas que me llama la atención es que en los 80 éramos 5, 6, 7, siempre éramos los mismos, nos conocíamos, nos cuidábamos, tratábamos de no dejar a que ninguno actuara como patrulla perdida y siempre estábamos en grupo, y ahora hay cientos de fotógrafos. Yo me preguntaba el otro día en voz alta cuántos de todos los fotógrafos que estuvieron en el 14 y el 18 de diciembre en la Plaza de los Dos Congresos estaba trabajando y cobraba un jornal, un salario por lo que estaba haciendo, y cuántos estaban ahí por la voluntad de mostrar, porque salen de escuelas, de talleres y demás y quieren hacer su experiencia y están poniendo el cuerpo, el equipo y demás solo para mostrar lo que está pasando. Me parece que eso es una cuestión fundamental, que está ahora casi todo fotografiado, porque hay mucha gente fotografiando y además los manifestantes también fotografían, también tienen sus celulares, están las cámaras de seguridad, todo se ve. En aquellos años de la dictadura, cuando empecé a fotografiar, bueno, era lo que nosotros podíamos capturar con nuestras cámaras, que también tenían como ciertas posibilidades durante el día y ciertas imposibilidades durante la noche. La película, por más que uno la forzara, la noche era más difícil. Ahora las cámaras pueden capturar casi cualquier escena con cualquier luz. Me parece que eso es un cambio fundamental. Ahora, la historia es qué es lo que pasa con esas fotos. Y me parece que lo que pasó con las fotos, con nuestras fotos, nuestra generación en la época de la dictadura, es que muchas de esas fotos se transformaron en íconos de la lucha contra la dictadura. Y ahora, no sé si estas fotos, no pasó suficiente tiempo para ver si estas fotos se van a transformar en íconos o si estas fotos forman parte de un discurso de una oposición a un gobierno democrático, pero autoritario. ¿Qué puede llegar a pasar con una realidad que está fotografiada casi por todos los protagonistas mismos de esa realidad? Los fotógrafos, los manifestantes, los policías, los fotógrafos que trabajan orgánicamente para un medio, los fotógrafos que solo van y publican sus fotos en Facebook. Mi sensación es que las imágenes icónicas son icónicas a partir de que pase un tiempo y las hace icónicas una sociedad también. De alguna manera, me parece que las imágenes que nosotros hicimos en los años 80, en la época de la dictadura, las hicieron icónicas también los medios que publicaban esas imágenes. Y hoy lo que O sea, la circulación que tuvieron esas imágenes. Sí, la circulación a través de los medios que vendían mucho. Y hoy yo tengo como una sensación, viendo, toda generalización deja fuera algunas excepciones honrosas, que la mejor fotografía, por lo menos para hablar de esta jornada del 14 y el 18 de diciembre, las mejores fotografías las hicieron fotógrafos que no trabajan en los medios. Las hicieron fotógrafos que están publicando sus fotos en Facebook, en Instagram, o que están publicando sus fotos en algunas que otras revistas digitales que están circulando. Con lo cual, es más difícil la selección, porque hay una enorme catarata de imágenes. Y es más difícil decir cuál es la imagen que representa el 14 y el 18 de diciembre en el Congreso. No lo sé. Tal vez las imágenes tengan que ver con el hecho saliente de que, no sé, yo nunca vi volar tantas piedras en mi vida, en mis 40 años de profesión, mis casi 40 años, nunca vi eso. Pero también me parece que hay imágenes que pueden llegar a pasar a la historia, como el Congreso sitiado por la Gendarmería con máscaras antigas, que son imágenes que tal vez tienen como una serenidad, que no son de acción, pero que implican algo. ¿Qué es lo que pasó con esa ley? Cuando el futuro también nos demuestre que de alguna manera esa es una ley que está viciada casi de ilegitimidad. Entonces me parece que
hay una enorme cantidad de fotos. Yo no sé si viste, pero hay un trabajo que hizo Jorge Piccini. Sí, lo vi, que Reforma. muy bueno. Y que tiene unas fotos. Él me lo empezó a mostrar, yo estuve trabajando con él un poco también en la edición, escribí ese texto, además una cantidad de imágenes que son, cuando uno las ve todas juntas, esta cuestión de ver las imágenes separadas tiene como, bueno, hay algunas que te golpean el pecho, pero cuando las ves todas juntas decís, yo no sé si esto mismo lo hubiéramos podido hacer en la época de la dictadura con las imágenes de 6 o 7 fotógrafos, no sé. Creo que esto tal vez es más potente, lo que no sé es si va a ser más icónico. Me parece que la gran diferencia que hay entre los viejos tiempos y lo que pasó ahora es la cantidad de fotógrafos y la experiencia de esos fotógrafos. En general, más allá de que éramos muy jóvenes, en la época de la dictadura teníamos experiencia en este tipo de cuestiones porque era en un momento casi cotidiana, sobre todo en los últimos años de la dictadura, donde la dictadura empezó a su fase represiva en la calle, ¿no? Primero fue los secuestros y los desaparecidos y después sí, continuó con eso, pero también hubo una fase represiva en la calle cuando los estudiantes, los obreros y demás empezaron a salir a la calle, la madre de Plaza de Mayo. Entonces, ahí hay una cuestión de experiencia y una cuestión de cantidad. Una cuestión también, cuando decía antes, éramos 7, 8, nos cuidábamos entre todos. Si alguien cruzaba alguna línea temeraria, seguramente había uno más grande que le decía, vení para acá. A mí me sorprendió también la cantidad más allá de la represión indiscriminada, la cantidad de fotógrafos heridos. No era proporcional a la cantidad de fotógrafos heridos que había en la época de la dictadura. Bueno, hubo en las dos marchas, asociados a la larga, hubo 20 heridos de balas de goma solamente. Son muchos, me parece que son muchos, y me parece que ahí hay una cuestión que tal vez invita a la reflexión, en ver cuán temerario uno puede ser, cuántas fotos distintas uno puede tener al ponerse en el medio de dos bandos. Sí vi eso, en muchos casos, esta historia que tantas veces charlamos, nunca quedarse en el medio de la policía y los manifestantes, porque es factible que si no te pegan balazo de goma, te peguen un piedrazo. O sea, siempre hay que tener una posición de costado, una posición, bueno, que le busque la posibilidad, una posible salida. Que tengas una posible salida. Bueno, ahí me parece que tiene que ver con mucha voluntad, mucha juventud, mucha inexperiencia. Pero yo creo que muchas veces sí hay que dar en el medio de la refriega hay que dar un paso al costado y ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? A mí me llamó la atención una cuestión con la cantidad de fotógrafos que había. Yo en un momento yo uso cámaras chiquititas, y en la primera marcha un camión hidrante de la gendarmería me arruinó una cámara. Y entonces fui con mi cámara suplente, que es una G10. Una G10, es difícil fotografiar esto con una G10. Pero bueno, yo lo intenté de todas maneras y yo vi que había un grupo grande de policías tirando piedras a los manifestantes. Y me acerqué lo más que pude con mi G10, hice una foto y me pareció que iba a haber un montón de esas fotos. Entonces me parece que a veces este fragor te hace, de fotografiar todo, hace que, algo que yo vengo repitiendo hace mucho tiempo, que cuando fotografías estás mirando con un solo ojo. Cuando estás mirando una situación estás con los dos. A veces hay que bajar la cámara y mirar un poco lo que está pasando. Empecé en el 79 a trabajar como fotoperiodista y durante muchos años, a partir de los fines de los 80, di talleres de fotoperiodismo. Y hoy me encuentran estos años dando talleres de ensayo fotográfico. Y más allá de que sigo estando en la calle y sigo haciendo fotos para mí, o para Facebook, o para Instagram, porque no trabajo en ningún medio, dejé de dar los talleres de fotoperiodismo, o me niego a dar talleres de fotoperiodismo porque no sé exactamente qué es el fotoperiodismo en este momento o hacia dónde va.
Si el fotoperiodismo es lo que los grandes medios muestran ahora, bueno, ese no es el fotoperiodismo que yo aprendí. En algún momento Clarín tuvo 120 fotógrafos y hoy no sé cuántos tiene, pero no creo que llegue a 40. La Nación lo mismo. Eran medios que absorbían lo mejor que había en el mercado como fotoperiodistas, y hoy claramente eso no está ocurriendo. Hay grandes fotoperiodistas en la calle que no tienen trabajo en los grandes medios. Para mí no hay imágenes sin texto. No hay, bueno, Barthes decía que la fotografía es un lenguaje al que le faltan códigos, y que los códigos que adopta son los códigos del contexto y del texto que las envuelve. Me decidí a hacer este libro porque muchas veces me encontré que estaba narrando o contando las circunstancias de algunas fotos muy conocidas que había hecho, y me di cuenta que las fotos estaban ahí para ser mostradas, las fotos estaban publicadas en libros, en diarios, iban a quedar, y lo que yo estaba contando se estaba empezando a volar. Y esta historia de que, bueno, los años se van acumulando y la memoria empieza tal vez a fallar, me decidí un día sentarme y escribir eso que yo en general contaba. Me gusta escribir, siempre me gustó escribir. Para mí fue una buena experiencia hacer un libro que tenga el 50% de fotos y el 50% de texto. Y además me parecía que era un aporte. A mí uno de los libros que más me fascinó de fotografía es Ligeramente desenfocado, de Robert Capa, donde él cuenta sus historias en la Segunda Guerra. Y me parecía que era un aporte también a algo que para mí es una asignatura pendiente. Yo empecé a estudiar historia cuando trabajaba en Noticias Argentinas, y tuve que dejar por el oficio de fotógrafo porque me llevaba mucho tiempo. Y de alguna manera también esto cuenta un poco la historia argentina vista por un fotógrafo. Y también me parece que lo pensé como un aporte a los nuevos fotógrafos, a los fotógrafos más jóvenes. ¿No puede convertirse en una visión de tu propia actividad, en una visión romántica, un poco heroica de lo que es el fotógrafo? Yo tengo una visión romántica de lo que es el fotógrafo, no heroica, pero romántica sí. Me parece que tiene como cierto romanticismo el que cuando están cayendo piedras o balas de goma, la gente se vaya retirando de un lugar y los fotógrafos vayan avanzando hacia ese lugar para tratar de registrarlo. Ahí hay me parece que eso es yo tengo una visión romántica de nosotros mismos enfundados en chalecos y con cámaras. No tengo una visión heroica. No me parece que el fotógrafo en ningún caso se transforme en un héroe. Se transformará en un héroe si en una guerra salva una vida, pero no con su cámara, sino tal vez con sus manos. Rodrigo Abedé me comentaba en una charla que tuvimos hace unos meses que él no creía en la frase de Robert Capa, que decía que si la foto era buena era porque no habías estado lo suficientemente cerca, sino que él más bien creía que efectivamente había que estar cerca, pero había que estar cerca de un modo afectivo más que un modo físico necesariamente. ¿Vos qué te hace reflexionar algo esto? No, me parece interesante lo que dice Rodrigo. A mí me gusta la frase de Robert Capa porque me gusta una cuestión, que es que él murió a consecuencia de eso. Fue consecuente hasta sus últimos días con eso. Y eso me recuerda un poco a los retos que yo recibía de cuarterolo cuando yo trabajaba en Noticias Argentinas, y había una marcha que olíamos que iba a terminar en represión, y yo me iba con la vieja Canon F1 con un 28, y él me decía, llévate más equipo porque tal vez no tengas la posibilidad de estar cerca. Y yo le decía un poco de manera soberbia, bueno, yo entreno todos los días para correr, para estar cerca. Y me parece que esto, que ahora me parece una irreverencia, sobre todo por contestarle así a un tipo que era como una especie de bronce del fotoperiodismo, me parece que tenía que ver un poco con la influencia esta de Capa y de la fotografía de guerra. A mí se me ocurre que estar cerca y estar ahí
en general trae mejores fotos que estar lejos. Llegamos al final. La pregunta que siempre la única pregunta que siempre se repite en estas entrevistas es: si no hubieras sido fotógrafo, ¿qué hubieras sido? El 9 de Boca. El 9 de Boca. Un tipo como el Tanque Rojas, digamos. Sí, un burro, pero... ¿Por qué el 9 y no el 10? No, porque no soy hábil. ¿Y alguna vez pensaste seriamente en llegar a hacerlo? O sea, que jugás de... No, también la historia es que mi viejo jugaba al fútbol. Mi viejo jugó en Tigre, en la primera de Tigre. Cuando Tigre era un club del amateurismo. Y jugaba obviamente muy bien, y yo cuando era chico jugaba, y en algún momento tuve la fantasía de, bueno, papá, llévame a probar a Argentino Junior, que era ahí como en mi época era, y mi viejo me sacó golpeando. Mi viejo había hecho hasta segundo grado y lo único que quería era que su hijo estudiara. Bueno, su hijo terminó siendo fotógrafo. ¿Qué 9 serías? ¿Con qué personalidad? Palermo. Palermo, definitivamente. Sí, definitivamente. Bueno, muchas gracias, Eduardo. No, gracias a vos.